La espeleobuceo es notoriamente peligroso, pero cuando una simple inmersión de 20 minutos sale mal, un resultado asombroso dejará atónito a todo el equipo de búsqueda. Este es el desglose fatal de la tragedia de espeleobuceo en la cueva de Sterkfontein. Nuno Gómez había estado explorando una sección no mapeada del sistema de cuevas de Sterkfontein durante los últimos meses. Este era un increíble sistema de cuevas en Sudáfrica, donde se han realizado muchos descubrimientos antropológicos, incluyendo un esqueleto de 2.3 millones de años de antigüedad. Consistía principalmente en áreas de cuevas secas, pero a Nuno le interesaba el sistema de cuevas húmedas. En este día, 29 de septiembre de 1984, él estaría liderando un pequeño grupo en un esfuerzo por establecer una guía permanente hasta el punto más lejano del área de la cueva húmeda de Milner Hall. Peter Verhulsel y Malcolm Keeping le ayudarían a establecer esta línea, alimentándolo con la línea desde la superficie y siendo los monitores de superficie para esta inmersión. Nuno había realizado esta misma inmersión 2 veces en el último mes, por lo que no fue una sorpresa cuando todo salió según lo planeado para establecer la línea permanente, que cubre la distancia de 396 pies desde la entrada del lago Milner, a través de un estrecho apretón, hasta un pequeño bolsillo de aire al final del túnel principal. Después de que se estableció la línea, él, Peter y Malcolm la seguirían hasta el pequeño bolsillo de aire al final, casi como una inmersión recreativa considerando su simplicidad. La pequeña habitación solo tenía unos 30 pies cuadrados, como un pasillo corto de solo 3 pies de ancho y 10 pies de largo. Los hombres se movían fácilmente a lo largo de la línea, pasando por docenas de pequeños pasajes en la infraestructura de queso suizo del túnel de la cueva, y finalmente aparecieron en el bolsillo de aire uno tras otro. Disfrutaron de una breve discusión sobre cómo podrían ser los primeros humanos en estar exactamente donde los antiguos ancestros podrían haber estado hace millones de años. Fue emocionante y un poco inspirador para sus almas de exploradores. Cada uno sabía que podría haber un artefacto o hueso a lo largo de estos caminos, lo que debió hacerlos sentir como verdaderos exploradores en territorio desconocido. Esta fue la última conversación que los 3 hombres tendrían juntos. Se dirigieron de nuevo a la zona del lago Milner. Solo planeaban seguir la guía a través del túnel relativamente poco profundo. Solo tenía 13 pies de profundidad, por lo que no había mucho espacio para alejarse de la guía, y era una ruta directa a la salida. Mientras Nuno guiaba a los hombres hacia afuera, sintió un tirón en su aleta de Malcolm. Señaló que Peter ya no estaba detrás de él. Nuno retrocedió para ver si Peter se había quedado atrás. Miró durante unos momentos, luego vislumbró la linterna de Peter en uno de los túneles laterales. Nuno estaba francamente molesto, pero era comprensible, el impulso irresistible de echar un vistazo rápido a lo que yacía más allá. Señaló a Peter para que lo siguiera de regreso a la línea guía, y continuaron su camino. Cuando se acercaron al estrechamiento para salir del túnel, Peter había desaparecido de nuevo. Esta vez, después de una breve mirada alrededor, los 2 hombres salieron del túnel para reaparecer en la sala del lago abierto. Querían verificar si Peter había tomado el otro túnel de salida por casualidad, pero no había señales de él. Nuno y Malcolm se dieron la vuelta y volvieron a entrar al túnel siguiendo la cuerda guía. Nuno exploró lejos de la línea hacia túneles laterales y áreas que conocía, buscando ver señales de la luz de Peter, pero esta vez no había nada. Durante las próximas 4 horas, Nuno y Malcolm buscaron de un lado a otro a lo largo del camino y el lago principal para ver si podían localizar a Peter. Habían comenzado a agitar el limo con sus numerosos viajes, por lo que la visibilidad se reducía hora tras hora. Aunque estaban preocupados, aún tenían la confianza de que Peter estaba esperando en uno de los muchos bolsillos de aire que probablemente estaban al final de todos esos pasajes laterales. Solo necesitaban averiguar cuál. Después de usar todas sus tanques de aire, pidieron ayuda al final de la tarde. Los buzos del cuerpo de bomberos salieron, pero no pudieron entrar a la cueva debido a la falta de experiencia en buceo en cuevas. Nuno también había llamado a un compañero buzo, Craig Stevenson, quien había estado en este mismo túnel con él solo unas semanas antes. Nuno y Craig utilizaron los nuevos cilindros de aire para intentar nuevamente localizar a Peter.
Finalmente, los buzos de la policía llegaron por la noche y se hicieron cargo de la búsqueda. Nuno y Malcolm estaban agotados e hipotérmicos. Habían comenzado esta inmersión a las 11 de la mañana y ahora eran las 2 de la madrugada. El agua enturbiada había reducido la visibilidad a cero. La policía canceló la búsqueda por la noche y ahora estaban seguros de que simplemente sería una recuperación de cuerpos de aquí en adelante. Peter había estado emocionado por las posibilidades más allá de este camino principal. Cuando los tres hombres comenzaron su viaje de regreso, él estaba ansioso por echar un vistazo rápido a lo que podría estar justo más allá de su línea de visión. Se metió en uno de los grandes túneles laterales, solo planeaba iluminar el camino con su linterna y averiguar hasta dónde podría llegar. Cuando Nuno agarró su aleta para traerlo de vuelta, sabía que eso era lo correcto. Era emocionante ver las paredes de una cueva que podría haber tenido ocupantes antiguos, o que conducía a una nueva superficie del lago en lo profundo, pero no se había establecido ninguna línea adicional, y no tenían ninguna cuerda con ellos para atarse por seguridad. La atracción era demasiado grande para Peter. Mientras pasaba de un pasaje misterioso a otro, cada uno lleno de increíbles posibilidades. Finalmente volvió a desviarse y avanzó rápidamente por un nuevo túnel. Las formaciones en estas oscuras cuevas llenas de agua hacían que incluso los caminos simples parecieran laberintos desafiantes. La orientación en 3 dimensiones añadía un factor de dificultad que es difícil de explicar. Debido a que la linterna solo podía iluminar una pequeña parte del camino a la vez, no hay familiaridad con los caminos que se tomaron anteriormente. Nada parecía familiar mientras Peter intentaba regresar a la línea de guía. El movimiento en los túneles estrechos perturbó el limo de la pared y redujo la visibilidad. Después de probar muchos caminos posibles, vio la superficie plateada del agua sobre él. Empujó hacia arriba y se encontró en una increíble habitación pequeña que nadie más había visto antes. Fue un alivio emocionante tener la seguridad del aire y la oportunidad de mirar alrededor de este nuevo espacio. Había intentado todo lo que pudo en el agua para localizar la línea guía, pero ahora necesitaba quedarse quieto y esperar a que sus amigos lo encontraran. Mientras Peter esperaba, miraba alrededor de la habitación con su linterna. Había algunos pasajes estrechos que parecían llevar en diferentes direcciones, que como experto espeleólogo en cuevas secas, estaría encantado de explorar más tarde una vez que hubieran establecido algunas líneas guía adicionales. Por ahora, solo necesitaba esperar. Apuntó su luz hacia el agua para señalar a Nuno y Malcolm si entraban en esta sección de las cuevas. La emoción inicial comenzó a desvanecerse cuando nadie emergió del pequeño lago frente a él. No había sonidos, no había burbujas de aire y no había perturbaciones en la superficie del agua. Apagó su luz para conservar los 30 minutos de energía de la batería que quedaban mientras pensaba qué hacer. La regla general en ese momento era mantenerse quieto cuando tienes un suministro ilimitado de oxígeno. No tiene sentido sumergirse en un camino desconocido con solo 30 minutos de aire y luz, con el riesgo de no poder encontrar esta sala de aire nuevamente. Peter sabía que sus compañeros buceadores no podían estar demasiado lejos y probablemente lo estaban buscando en ese mismo minuto. Después de que pasaron varias horas, sabía que probablemente estaría ocurriendo un intento de rescate completo. Nuno y Malcolm se habrían quedado sin aire y necesitarían recursos adicionales para encontrarlo. Peter había intentado hacer ruido golpeando su tanque contra las rocas y haciendo destellos con su luz en el agua. Su adrenalina se había agotado y lo había dejado en un estado de agotamiento total. Finalmente se quedó dormido y así perdió toda noción del tiempo a corto plazo. Cuando despertó, no sabría si habían pasado 10 minutos o 10 horas. Estaba sentado en completa oscuridad, con solo el conocimiento más limitado de la cueva en la que se encontraba. Su luz solo tenía 1 hora total de vida de batería, y la mitad de eso se usó durante su buceo inicial con Nuno y Malcolm. Así que sin luz, sin comida y sin referencia de tiempo, Peter no estaba seguro de cuánto tiempo podría tener que esperar para ser descubierto. Tenía suficiente aire y agua potable, por lo que los requisitos esenciales para la vida eran abundantes. Rápidamente se le ocurrió que en este punto podrían creer que se había ahogado.
Era un dilema horrible. Tenía suficiente aire en su tanque para nadar la corta distancia hasta la salida, si solo supiera el camino. Continuar esperando seguía siendo la única opción, confiando en el hecho de que seguirían buscando hasta que lo encontraran. Después de esa primera noche de búsqueda, la policía cerró las cuevas para impedir que alguien buceara o explorara cuevas hasta que hubieran completado su misión de recuperación. Los túneles estaban completamente llenos de sedimentos y necesitaban días para limpiarse. Dado que tenían recursos limitados y estaban seguros de que era una misión para recuperar un cuerpo, no regresaron durante una semana. Luego pasaron un día buscando en el fondo del camino para localizar un cuerpo y los diversos túneles que aún no se habían explorado. No había absolutamente ninguna señal de Peter. El fin de semana siguiente volvieron de nuevo. La policía no había permitido que ningún civil se uniera a su misión de buceo. A Nuno no le gustaba que no hubieran pedido su ayuda, y estaba decidido a volver a esas cuevas y localizar a Peter para su familia. Simplemente se presentó en Sterkfontein y ofreció su conocimiento del sistema a los buzos de la policía. En ese momento, Peter había estado desaparecido durante 16 días. Incluso si hubiera encontrado un bolsillo de aire, habría muerto de hipotermia hace mucho tiempo en los túneles húmedos. Sabía que había muchas grietas y formaciones que podrían ocultar fácilmente un cuerpo de los buscadores, y había hecho todo lo posible para ayudar a encontrar a Peter. Poco sabía él que en ese mismo momento, Peter estaba adentro luchando por su vida. A medida que pasaban las horas y los días, Peter debió haberse dado cuenta de que a sus rescatistas les estaba costando encontrarlo. Realmente no tenía forma de juzgar si había pasado una semana o 3. Tenía hambre y estaba en completa oscuridad. Aunque su linterna funcionaba, había notado varios pasajes que podrían conducir a una salida seca. Ahora en completa oscuridad, se aventuró hasta los bordes de su habitación y finalmente siguió un camino a casi 120 pies de distancia del borde del agua. Resultó ser solo un callejón sin salida de roca, así que Peter continuó quedándose junto al agua con la esperanza de que un equipo de rescate finalmente localizara su pequeña cueva. Finalmente abrió su linterna y utilizó la tapa final como una taza. En cuanto a suministros, estaba bastante limitado. Tenía un par de baterías muertas, el cuerpo de su linterna y un cilindro de aire casi lleno. Con el paso del tiempo, probablemente luchó con su decisión de abandonar la guía en primer lugar y luego la decisión de no volver al agua para buscar la salida. Ahora estaba demasiado débil por la falta de comida y por estar sentado solo en la oscuridad durante semanas. Esta devastadora realidad es una verdadera tortura. Los estudios han demostrado que las personas pueden alucinar y comenzar a perder su cordura después de solo unas horas de silencio total y sin estimulación visual. Peter había estado sobreviviendo día tras día en un estado mental desconocido. Su cuerpo se estaba deteriorando, ya que su propio tejido muscular se estaba utilizando para alimentar su cuerpo. La inanición es un estado traumático por sí solo, pero combínalo con la privación de luz, sonido e interacción social, y puedes imaginar la pesadilla que Peter estaba sufriendo. La única medida de tiempo algo razonable podría haber sido el crecimiento de su barba. Su vello facial había crecido sustancialmente, lo que podría haberle dado algún tipo de referencia sobre los días o semanas que pasaban. Probablemente estuvo durmiendo la mayor parte del tiempo, porque no tenía comida para alimentar la actividad y no había luz para iniciar periodos de vigilia. La biología de su vida se estaba descomponiendo poco a poco. Peter apenas se mantenía después de pasar hambre durante semanas y perder 44 libras de peso corporal. La desesperanza es verdaderamente impresionante, sin forma de señalar a nadie que de hecho aún estás vivo y sufriendo hora tras hora. Peter se derrumbó junto al agua, sabiendo que su salvador aparecería con equipo de buceo y lo rescataría de esta tumba. Pero Peter estaba equivocado. Los buzos no lo encontrarían. Pero los espeleólogos sí lo harían. La policía continuó con sus inmersiones de fin de semana durante 6 semanas y finalmente canceló la búsqueda sin ningún resultado. En este punto, volvieron a abrir las cuevas secas, pero mantuvieron cerradas las partes con agua para los buzos.
Tan pronto como se abrió, los voluntarios de la Asociación Espeleológica local comenzaron a buscar una conexión entre las cuevas secas y las húmedas. Roger Ellis lideró este grupo, y Nuno se unió a ellos. Después de solo unas pocas horas de búsqueda, Nuno mismo encontró una conexión. Encontró una sección revolucionaria que revelaba una superficie acuática conectada a las cuevas secas. Esta fue una noticia asombrosa. Esta fue la primera confirmación de que el extenso sistema de cuevas secas de hecho se conectaba con los túneles llenos de agua. Otros voluntarios encontraron un conjunto de huellas que llevaban a un callejón sin salida de roca. Fue un hallazgo completamente inesperado y avivó las esperanzas de todos para localizar a Peter. Roger Ellis llegó a una nueva conexión de agua y se detuvo en seco por lo que vio. Junto al agua yacía el cuerpo demacrado de Peter Berulsel. Después de todo, no se había ahogado. De hecho, vivió unas asombrosas 3 a 4 semanas. Su vello facial se había convertido en una barba y claramente había perdido más de 40 libras. Su nuevo tanque de aire estaba casi lleno, pero estaba completamente abollado. Mientras evaluaban su situación, vieron un mensaje escrito junto al cuerpo de Peter. Simplemente decía: "Te amo, Cheryl y Ma". No hay forma de saber exactamente lo que Peter sufrió durante ese tiempo, pero claramente luchó para resistir, hasta los límites muy extremos del cuerpo humano. Decenas de buzos estaban buscando en este espacio relativamente pequeño, pero él simplemente no tenía forma de señalar a los rescatistas. Un buzo había emergido en una abertura a solo 100 pies de la ubicación de Peter. Si hubiera gritado lo suficientemente fuerte, ¿podrían haberse escuchado en estos túneles conectados? Los ecos de esa pregunta permanecen, junto con muchos otros, y sí. Si las cuevas secas se hubieran dejado abiertas, esta búsqueda habría localizado a un Peter vivo en solo un día. La autopsia de Peter reveló que había muerto de inanición después de más de 3 semanas solo. Esta fue una devastadora realización para Nuno. A pesar del macabro desenlace de esta inmersión, Nuno continuó estableciendo varios récords de buceo y escribió un libro sobre sus muchas experiencias de buceo, incluyendo la trágica historia de Sterkfontein.